This is Paranormal Borders Lab Podcast, brought to you by the Mexicali Biennial, with your host Ed Gomez. Welcome to the Paranormal Borders Podcast. Today we have Guillermo Estrada, also known as AKA Rancho Shampoo. Guillermo's work is multidisciplinary and includes performance, video, music. He lives between Tecate, Mexicali, and San Diego. He received his MFA from UC San Diego, and we're happy to have Guillermo today on the Paranormal Borders Podcast. Guillermo, thanks for being part of this. Oh, well, thank you for having me here. So, just to mention it, I will try to, talk in Spanish and English, but it should be okay for everybody to understand. But sometimes, the idea gets more sense in Spanish. So let's. Yeah, I think we're completely open to how you want to approach this and how we want to unpack this. So I think my first question is: Rancho Shampoo functions within this realm, this multi-dimensional realm between time, space, and directions. And it also, Rancho Shampoo is also an indigenous alien. So maybe you can share a little bit about what it means to be an alien indigenous or an indigenous alien. Bueno, la parte fundamental del trabajo siempre ha sido un poco lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Entonces, haciendo un poco el ejercicio o investigando en pues lo que tiene que ver con la historia personal o lo que has trabajado y investigado y caminado sobre, ¿no? en lo personal, encontré un poco la idea esta de que al final de cuentas cuando te cambias de residencia o incluso si te mueves de un cuarto a otro, siempre son espacios foráneos, y que eso te convierte siempre en un alien, ¿no? Porque estás caminando y no tienes una residencia estable, por decir, ¿no? Cuando un indígena o una persona nativa se identifica como indígena y nativo es porque ya está asentado en el territorio, ya está asentado en su región. Entonces, lo que para mí es importante es manejar estos dos conceptos que son tan opuestos como alien y foráneo, indígena que es nativo. Entonces, juntarlos y crear un solo concepto me parece interesante porque aparte pues puedes ficcionar pues lo que es tu historia personal, tu vida y aparte crear estos alter egos o estas otras personalidades que a veces sin querer obtienes como un apodo y cómo le das a ese apodo el poder de seguir creciendo. En este caso hay un alter ego o un amigo que tengo que se llama Rancho Shampoo. Rancho Shampoo es el primer alien indígena que dentro de mi investigación he encontrado y pues me ha manipulado, más que manipulado, me ha llevado, me ha sabido manejar para poder entender mi propia vida a través de mis abuelos, de mis tíos, de mis ancestros, incluso de la familia, aunque a veces las historias están chidas en la familia, a veces no. Pero pues va más o menos por ahí. Es un personaje que puede viajar al cosmos, al Ander, y ver ahora sí que sus límites y regiones en una manera pluridimensional o multidimensional, ¿no? Más que en este caso si hablamos de frontera, más que lineal, sino una bola de dimensiones, por decirlo. I remember you also mentioned a really interesting story too about when you were first applying for graduate school and you had to get your resident card to live and work within the United States and go to school, and having that moment where you realize that the federal government is designating you as an alien and giving you the status of a resident, even though your family and your grandfather lived and worked within San Diego and was part of the Cumia tribe, right? If I'm
correct. And then that realization of, or the revelation of being labeled an alien when you're also indigenous to this land, and then how does that so what does that mean, right? To be both these polar opposites, and then maybe bringing them together, and by bringing them together, what does that do? Sí, en un principio, digo, al final de cuentas, cuando apliqué la maestría del Master of Fine Arts de UCSD, pues en el de San Diego, estaba en proceso de residencia a ciudadanía, pero antes de entrar a Estados Unidos y que hice la aplicación para ser ciudadano, me dijeron me dieron un número de alien, ¿no? Y era un número no me acuerdo, como 8 dígitos. Y en una de las cláusulas decía que pues ya no eras prácticamente mexicano, ¿no? Entonces que ahora no eras ni siquiera residente, que no eras ni ciudadano gringo, que simplemente era un alien flotante, por decir, ¿no? Así era como yo lo tomaba. Dentro del territorio estadounidense. Entonces fue cuando pues se me hizo muy perro el asunto de decir, bueno, pues ya no soy mexicano ni gringo, pues soy un alien, pues vamos a viajar, ¿no? Entonces fue cuando entra este personaje y me empieza a dirigir un poco. Cuando aplico la maestría, es cuando realmente le pongo más atención a esto de pues de mi estatus, ¿no? Y de mi de mi identidad, que así como me pasó, le pasa a muchos, ¿no? Y no nada más tiene que ver con la frontera entre Baja California y California, sino en general. O sea, puede ser no sé, un europeo o un latinoamericano que viene a Estados Unidos, y así Estados Unidos lo recibe como un alien, y hasta que no seas parte legal del proceso, o que termines tu proceso legalmente, es cuando puedes ser llamado como un ciudadano o uno de nosotros, ¿no? Pero pues yo, cuando estaba en ese intermedio entre el ser alien, la maestría y no mexicano, pues se me hacía como, ¿no? Que estás como en un momento, o estaba en un momento de mi vida muy indescriptible de identidad. Entonces, conforme se avanza los 3 años, entonces voy entendiendo que va cambiando mi identidad. Ya no me consideraba pues ni en ese momento como un mexicano, o un residente, o un gringo, o siquiera ni chicano para nada, ni pocho, ni esto, ni el otro. Entonces dije, bueno, sale el cotorreo del personaje de Ran Champú, que ha estado siempre ahí, que me doy cuenta que él es el primer alienígena por todos estos conceptos que había estado trabajando. Entonces yo empiezo a tomar esa identidad de ser como alienígena, ¿no? Entonces, pues, quieras o no, la investigación durante esos 3 años me ayudó a aterrizar esa idea, ¿no? So it allows you to transcend these identities and labels, and come out with a third alternative position instead of being either Mexican or American or alien or indigenous. It's like this third position of possibility, which is super interesting, right? And in order for Rancho Shampoo to communicate with the ancestors, in order for Rancho Shampoo to transcend the earth and go to the cosmos, he needs help, right? And he needs to eat something. What is it, the almendroides? And can you tell us what that is? Yeah, so it calls the almendroides. Los almendroides son unas especies de galletas que crecen en el Cerro Sangrado, que este cerro está en Tecate, y prácticamente lo divide la barda o el muro que divide los dos países. Are they any on the U.S. side, or is it just in Mexico? Está en mitad y mitad. Okay. Entonces, donde yo puedo ver estos frutos o estos almendroides, siempre están del lado mexicano, ¿no? Entonces, que es en la parte de Tecate. Estos almendroides son como unas especies de galletas Ritz que crecen en árboles secos, y esos
esas galletas o esos frutos a la hora de comer, como me explicaba Ran Champú, lo comes y eres capaz de viajar al cosmos, al Ander, y hacer contacto, y digo, incluso de manera lineal también, pero depende del interés que tengas, ¿no? Entonces comes la galleta, viajas al cosmos y eres capaz de cotorrear o de hablar con tus ancestros, o en este caso con personas o entes que a ti te interesen hablar, ¿no? Y de ahí surgen las colaboraciones, ¿no? Esas colaboraciones multidimensionales que pues en lo terrenal pues aquí podemos colaborar y cotorrear y te puedo tocar y decir qué onda homie, cómo estás, o a cualquier persona, ¿no? Pero en esta forma de viaje incluso pues hasta puede ser espiritual, pues es un ritual que solamente puede ser a través de esa galleta, y no traje un ejemplo, pero lo voy a... So the first time you took one of these, what did you experience? Sí, pues al final de cuentas la primera vez que sí tuve la oportunidad de probarlo, prácticamente en ese momento me trasladó hacia donde estaba situado, sentado mi abuelo, ¿no? Entonces, conforme lo iba comiendo, pues después conocí a mi tío en esta otra dimensión, que ya no están dentro de este plano terrenal. Y la última vez, porque han sido 3 veces, ha sido que lo comí fue con mi hermana, que tampoco está en este plano, ¿no? Entonces hay un contacto como muy intenso y un diálogo muy muy abstracto en torno a querer volver a ver o platicar con alguien, ¿no? Entonces pueden ser viajes, como te digo, placenteros o también muy, muy intensos, ¿no? Y por lo regular en mi caso son intensos porque pues me gusta cotorrear con estos entes que no están, y pues al final de cuentas pues sigues estando en contacto con ellos y colaborando, y por eso pues digo, salieron o salen cosas y piezas que las puedo trasladar al arte, o instalaciones que me ayudan como a poder conectar con estos, por decir, familiares que ya no están, que es prácticamente lo que pasó en esta última residencia que tuve aquí en Mexicali Bienal, ¿no? Es como tomas el almendroide y pum, ese es el resultado. So this almendroide sounds super important. It's sacred, special, and it makes me think of exploitation. Like what would happen if the pharmaceutical industry were to exploit this? Because there's a lot of talk about people taking out low doses of LSD or LSD for depression. Like, are you afraid that the almendroides is going to be extracted and taken? And is that the role of the Yeti? Is the Yeti not only Rancho Shampoo's friend, but also the protector of the almendroides? Or what is the role of the Yeti? Pues el Yeti es prácticamente un personaje alterno que siempre está en el cerro, ¿no? Junto con otro personaje que fue el que prácticamente descubrió el almendroide, que es Piedra Anclada. Piedra Anclada es un personaje que vive en el Cerro Sangrado, que de hecho Cristian Franco le da vida a ese personaje que se llama Piedra, y lleva ya hasta este momento 20 años viviendo en la cima, tratando de proteger el almendroide, que no se pues que no se comercialice como en un momento. De hecho hay un video que se hizo en el 2012 en referencia a esta protección, pero al final de cuentas el Yeti siempre está rondando alrededor, ¿no? Porque sabe que incluso pues los seres humanos a veces somos muy atascados, ¿no?
Entonces, hay una forma hay como una doble protección ahí, pero de todos modos hay forma de que pues en algún momento se pudiera comercializar el almendroide y la función que tiene el almendroide es poder estar en contacto con los ancestros, poder estar en contacto con otras dimensiones, poder lanzar tu alma al cosmos, ¿no? Pero ya si lo usas como en términos más, pues no sé, como más triviales, pues no, a lo mejor ni siquiera surte efecto, pues, ¿no? Entonces, pues el Yeti está como en el borde, protegiendo que no suban a tomar el almendroide del Cerro Sangrado, pero en la cima está Piedra Anclada, ¿no? Que es el personaje que Cristian Franco está como inmerso, por decir, ¿no? Y es otro tipo de colaboración que tengo. Okay, so you know, the Yeti, Sasquatch, Bigfoot. There's a lot of talk about, you know, other sightings throughout not only other continents but throughout the United States. And there's some talk that or speculation that the Yeti is also multi-dimensional or transdimensional, and that the Yeti or the Sasquatch or the Bigfoot can appear and disappear. Is the Yeti in Tecate physical? Does it appear and disappear? Can we talk to it? Does it talk to you or spend time with Rancho Shampoo? Or is it just in spirit form? No, sí tiene una forma física, pero que es capaz de aparecer y desaparecer, ¿no? Entonces, por lo regular, cuando aparece es en estos eventos de protección del almendroide, por decir, pero cuando más aparece es cuando Rancho Shampoo regresa del cosmos, llega a la Tierra para hacer algún experimento sonoro o una colaboración con otros músicos, artistas, y es cuando aparece, y de hecho pues el Yeti le ayuda a conectar los cables para cuando va a utilizar un instrumento. Entonces es como muy amable este Yeti, pero nomás pasa, llega y pum, es como si los dos aparecieran y desaparecieran en un terreno. Pues. It's interesting that you say that, because at the opening reception for your residency here at the Mexicali Biennial Lab, there was a Yeti sighting. And some people were able to capture the Yeti traversing through the city. And there were some clips and photographs of the Yeti entering into the space and interacting with the work. But more importantly, also communicating with you. Mm-hmm. And from the bits and clips that I've seen posted on social media, there's a sense of wonderment and surprise on the spectators that are experiencing this, because they're actually coming into contact with something supernatural or paranormal, and then having to confront these two opposites of this being the reality in front of me, but also being spiritual and metaphysical or paranormal. And there was a sense that everyone was afraid and stood back and let the Yeti kind of do its thing. But there's also a clip that I saw where the Yeti's talking to you and you're talking to the Yeti. Like, can you tell us a little bit about what that conversation between you and the Yeti was all about? Sí, prácticamente, digo, como lo verás, pues yo hice este ejercicio de traer el árbol del almendroide hacia un lugar que no es el de donde se supondría que debería estar. Did you ask permission first? Entonces tuve que pedir permiso para poderlo traer. Por eso el Yeti apareció también, porque dijo, a ver, ¿qué están haciendo? ¿No? Entonces, cuando estábamos sentados, yo le estaba explicando, mira, este es un ejercicio que estamos haciendo, que también yo ya hablé con Rancho Shampoo, ya me dio chance de poder traer del cerro para acá y hacer esta instalación para que también no se dé un mal uso del almendroide. Y es por eso que cuando estábamos sentados y que yo le estaba tratando de explicar. Y sí, de hecho, sí, no se agüitó, pero sí, Okay. sí entendió. Por eso es que apareció por la ciudad, empezó a caminar, entra,
se sienta donde está el almendroide y donde ves que está el video, pues está la forma del cerro, para que yo hago la conexión de que no está tan separado el almendroide de su hábitat natural, ¿no? Entonces, al final de cuentas yo le explico que a mí como Memo o como Guillermo me dé chance de poder también como experimentar y poder hablar un poco más, ¿no? Y sí, no hubo, porque como no tenía ninguna idea de ningún mal uso y se dio cuenta, pues ya viste que estuvo pues que unos minutos y se fue. Entonces, porque sabía que no iba a pasar de más. Y ahora que ya se acabó la instalación, yo lo tengo que agarrar y lo tengo que llevar a su hábitat natural, este arbolito. Entonces, seguramente cuando lo esté moviendo va a aparecer, no sé si cuando vaya manejando, así, o cuando llegue, ¿no? Or when you go to the bathroom, he's right there. Sí, hey, ¿qué dijiste, güey? O sea, te dije. So we had a Yeti sighting, but during the residency, we maybe felt Rancho Shampoo, but we never saw Rancho Shampoo. Was there a reason why Rancho Shampoo did not show up? En ese momento sí, y sobre todo porque hasta cierto punto hay como una dualidad ahí que a veces el personaje como Rancho Shampoo pues me sobrepasa, ¿no? Entonces esta vez le dije, oye, pues dame chance a mí, ¿no? O sea, me toca, ¿no? Entonces, como que sí, entonces por eso yo creo que también el Yeti apareció y todo eso, pero hay un diálogo también entre Rancho Shampoo y yo para poder saber quién quién aparece o quién es capaz de poder tener una mayor explicación de cualquier instalación. Y por lo regular, como también Rancho Shampoo no habla, sino su único medio de comunicación es el sonido, la flauta y audio. Es por eso que esta vez fue benéfico para la instalación que fuera pues yo, Memo, Guillermo, que hiciera esto y que no hiciera acto de aparición. Puede ser que aparezca, ¿no? Pero no más para decir hola y toque o no sé, ¿no? Pero sí, esta fue más una situación más pues no sé, como más de mi perspectiva o de mi desde cómo yo, Memo, Guillermo, puedo explicar las cosas. Por eso fue como que tuvimos ese acuerdo. Yeah, I think for us, from a budget perspective, it makes it a lot easier because we don't have to pay him. He didn't show up this time, so it was just Sí. we just had to pay you for the residency instead of tripling it and paying for the Yeti and Rancho Shampoo. Y viniendo del Cosmos sale The más caro. Cosmo tickets are yeah, I can imagine it's. Ya se escuchó algo. Oh, No sé, pero no. he's here now. No, yo creo que es como cuando dijiste del viaje se escuchó el Yeah. pues es yo supongo que la nave, ¿no? That nave. Pero bueno, sí. I've had two opportunities to see Rancho Shampoo. I've never spoken with Rancho, and I imagine that he maybe communicates through music more than words. One was during the Land of Milk and Honey exhibition at the Cheech Marin Center for Chicano Art and Culture. Rancho showed up along with the Indian dub orchestra and did a performance, a one-night pop-up performance there. And then last year, there was a sighting of Rancho Shampoo at Casa La Línea in Calexico, and I was able to catch a little bit of the performance in Rancho Shampoo manifested in Luis Hernandez's kitchen and started activating the space with sound and music. But again, I didn't get an opportunity to talk with Rancho, and I think maybe one of the questions I would have for him or it or however Rancho identifies is, so what does Rancho Shampoo think of Guillermo Estrada?
Pues fíjate que no se lo he preguntado. Tuvimos una conversación una vez y de hecho hay como una especie de entrevista en la que hablamos y pues nos preguntamos como cosas que nos interesaban en el momento. Yo no sé qué él piense de mí, pero yo sí te puedo decir que yo, Memo, que pienso de él. Y la verdad es que Ram Shampoo ha sido, como dije alguna vez, una, una guía incluso espiritual en lo terrenal, una guía a poder como aterrizar un poco más ciertas emociones, ciertas ideas, eh, podría ser como un guía espiritual interno, en el que pues lo estoy conociendo constantemente, estoy cotorreando y platicando, incluso cuando estoy trabajando, y hablamos pues bastante. Nunca me ha regañado. Entonces yo supongo que le caigo bien, ¿no? Órale. Entonces y como cada que va a haber algo, también como el JTJ, me aparezco y le ayudo a conectar cables y todo eso, pero siempre por alguna razón, tengo que salir. Entonces es interesante y te digo, a mí la verdad me cae muy bien y yo quiero pensar que le caigo bien también. Okay. So in some of your work, you use triangles, and in particular, like triangle to represent one of the mountains that is in Tecate, that's within, I guess, the region where the almendroides also grows and can be harvested. And you mentioned Rancho Shampoo. You mentioned there's also Memo Navajas, and there's also Guillermo Estrada, and it makes me think about either problem, reaction, solution, or thesis, antithesis, and synthesis. This idea of these two polar opposites. And to resolve these opposites, you need a third alternative, which is the junction of these two binary oppositions. And then you have that synthesis that happens there. Maybe Freud, it would be maybe like id, ego, and superego. But the triangle itself, I think, represents or symbolizes something even deeper. We think of triangles also from a religious standpoint with the Holy Trinity, or these things that are in thirds versus seconds or by themselves and alone. And I'm wondering, do you think about Rancho Shampoo and then Memo Navajas, which we haven't had a chance to unpack what Memo Navajas is, but in your work, does the practice and the symbol of a triangle represent these three aspects, whether it be spiritual and physical, or are they always separate? Fíjate que ahorita que menciono no lo había pensado de esa forma, pero pues sí hay una conexión entre pues las tres entidades que puede ser Guillermo Estrada, Memo Navajas y Ram Champú, y que forman un triángulo hasta cierto punto y que tiene que ver con el cerro, ¿no? Que es donde toma inspiración toda esta historia, ficción, autohistoria, teoría, que también son muchos conceptos de Gloria Saldúa que me ayudaron a poder también aterrizar todo este trabajo. Gloria Saldúa podría ser como esta tía que no conociste, que está ahí, que te está cagando el palo a través de los libros y todo eso, ¿no? Que está chingón. Entonces, que no se me olvida, que bueno que lo mencionas para recordar que Gloria Saldúa ha sido una parte importante de esta investigación. Y sí, digo, prácticamente estos como tres, o el punto de estos tres como puntos que es Ram Champú, Memo Navajas y Guillermo Estrada, pues al final de cuentas convergen en todo el tiempo, y puede ser que en el centro es donde siempre se están gestando las ideas, ¿no? Al final pensar que sean entes separados
es posible, pero trabajan de forma separada, pero al final de cuentas como convergen tanto uno como Ran Shampoo, como Guillermo, como Memo, tienen que estar como conectados para poder, no sé, pues dentro del arte producir una instalación, a tener una conversación, poder también incluso hablar entre sí. Entonces creo que es algo que tal vez ahora que lo mencionas debería también poner más atención. No es algo que lo hubiera planeado, pero lo voy a poner más Interesting. está chido. Gracias. So let's look at an example of a historically accurate documentary called Terminator. So this documentary is very dark. It's very pessimistic. It's very apocalyptic, and it shows the end of humanity. But within that story, we have historical figures like John Connor that are able to resist and fight back for the salvation of human beings on this earth. And it makes me think of also Rancho Shampoo and his technology, but his technology is spiritual. His technology is ephemeral, is ethereal, it's metaphorical, and it's also paranormal. But it allows Rancho to transcend the earth and to commune with the cosmos and see things from different perspectives. So as we look at the consequence of Skynet and Rancho Shampoo as this figure that could potentially help us overcome the alien AI intervention, do you feel that Rancho Shampoo is going to play a larger role in helping not only you as an artist, but humanity overcome Skynet? Sí, de hecho, esta idea de Skynet que pues siempre me ha como llamado la atención porque es como prácticamente el apocalipsis, es como si fuera la Biblia traducida en imágenes en un momento apocalíptico, que si a dónde te vas a ir, si te vas después de morir, se acaba, si los robots van a empezar o los Terminators van a empezar a tomar el mundo, va a haber una devastación, va a haber una tribulación, como lo dice la Biblia incluso, por eso tiene como mucho sentido, si nos vamos a la Biblia, en el Apocalipsis va a haber como 7 años de abundancia y otros 7 años de falta de comida, de agua. Son 7 años o 3 años y medio, algo así. Ya no me acuerdo, hace mucho que lo leí. And are we in there right now? Are we like 2 years into it? Or? Entonces, no sé, es lo que no sé todavía con toda esta bronca que tenemos. I think we're like 6 years into Ajá, it. Sí, falta uno. Entonces, se me hace interesante pensar que Skynet se convirtió, se está convirtiendo o transformando a una inteligencia artificial, o la idea de la inteligencia artificial que nos está sobrepasando, ¿no? Esto de Skynet pues fue que 80s y 90s, es que incluso esta Sarah Connor, ¿no? Luchó por evitar el apocalipsis, ¿no? Is Sarah Connor Gloria Anzaldúa? Y si lo ponemos en ese contexto, podría ser como Gloria Anzaldúa es la Sarah Connor del 2000, pero pues ya no está. That make Rancho John Connor? Entonces John Connor podría ser Rancho Shampoo. Si hacemos como esa, ¿no? Analogía, podría sonar un poco raro o tonto o pretencioso, pero desde mi narrativa o desde la ficción se me hace que es algo
que puedo pensar y contar, ¿no? Entonces, si Rancho Champú fuera el John Connor de esta época, la forma de que yo creo y que lo entiendo es que podamos como subsistir o salvar de las máquinas en este terreno es que todos podamos, supongo, lanzar el alma al cosmos buscando otros lugares, otros espacios multidimensionales de vida o de existencia o de supervivencia o de donde puedes vivir, ¿no? Entonces, sí me parece que podría ser más que salvarnos, es como ayudarnos, ¿no? Como a repensar incluso pues nuestra vida, nuestra historia. Entonces, y mi historia me refiero a la historia personal de cada uno, que es distinta, que cuando unes historias, tanto la tuya como la mía, como la de la persona que vaya pasando afuera, se crea un mundo alterno, ¿no? Entonces, yo creo que más bien va un poco por ahí. En lo terrenal lo veo complicado, tal vez en lo multidimensional o en lo espiritual, ¿no? Es donde sí hay más terreno en el que este personaje de Rancho Champú podría echar la mano. Ultimately, do you see that there's hope, or are we just doomed? Pues a veces estás como en el en el límite de saber si, bueno, hay o no hay esperanza. Yo quisiera pensar que sí, pero como se están viniendo las cosas ahorita tan intensas y tan fuera del lugar, Bien paranormal. ajá, podría ser paranormal, está como, ya no sabes incluso si es una realidad, ¿no? O sea, desde mi punto de vista esto, porque ya las cosas que suceden no tienen sentido, o sea. Yeah, and you know it's interesting too because when there's several series in this documentary, the documented history called Terminator series, and I think in one vein, I'm not an expert in this. I haven't finished reading all the novels or seen all the footage, but I think there's one storyline where John Connor is able to use the machines to help fight the machines. And I think that's an interesting perspective, is instead of using this technology and this alien or this super high-tech artificial intelligence, as a negative consequence, is like, how can we also use it to for good, and how can we also use it to help us survive instead of just being victims of it? Sí, pues podría ser como una especie de reprogramación. Yeah. O sea, y no incluso, o sea, puede ser una reprogramación personal de cada quien, una reprogramación incluso espiritual, pero pues ahorita la máquina que se tiene que programar es la máquina política, ¿no? Que no soy experto en la política, lo quiero apuntar, pero pues no puedes dejar de lado ver lo que está sucediendo. Entonces, si hay una reprogramación en ese sentido, que serían como las máquinas de la serie de Terminator, hay unos que se pueden reprogramar, hay otros que no. En la vida esta alterna o real, ¿cómo podemos hacer que reprogramar estos seres humanos que también no sabes si son robots, ¿no? O sea, hay que abrirles la mano y quitarles el cuero para ver si tienen una mano de metal, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante poder ver si son humanos o de metal. Yeah, I think it's important. Mm-hmm. To go back a little bit more to the history, so we started the Mexicali Baño back in 2006 at La Casa La Tiatina, which was
now defunct space, but at the time was a space more known for doing pop-up art shows and punk rock musical performances, which also included a haunted and burnt down garage in the center of the courtyard. But I remember speaking with you earlier about you also being present at the inaugural exhibition back in 2006. And then you also mentioned that you witnessed the trans-border soccer match game that was put on by Homeless Collective, Cristian Franco and Felipe Manzano, right? The Homeless Collective out of Guadalajara. And at that point, it was. I think you mentioned how that was kind of transformative for you as a spectator and one who appreciates art to then becoming someone who makes art. So, can you talk a little bit about like that trajectory? Sí, digo, al final de cuentas he tenido una relación de Tecate entre ciudades Tecate y Mexicali, ha sido como una relación pues bastante interesante e importante para el proceso como persona y como de creación o producción artística, ¿no? En un principio pues yo me gradué de historia en el 2005, soy historiador, pero pues tardé mucho para titularme, entonces entre ese proceso de titulación pues estaba un poquito perdido y es cuando empiezo a escuchar lo de la Casa de la Tía Tina en la Mexicali Bienal, no sé qué, por medio de mi amigo Julián González que vive en Mexicali pero es de Tecate. Entonces cuando me invita, porque también creo que él está involucrado un poco pues en los procesos, pues era mucha colaboración ahí en ese momento, ¿no? Entonces llego a la inauguración, pero tengo un vago recuerdo en ese 2006 porque también no estaba tampoco muy involucrado en el arte. Recuerdo haber estado ahí, entonces fue creciendo y conforme la Mexicali Bienal pues fue trabajando y fue haciendo más cosas. Fui incluso un espectador en un principio. Incluso podría haber estado en una esquina, como te lo comentaba, así bien pedote y sin saber ni qué estaba pasando. ¿Era más Memo Navajas? Era más como Memo Navajas, era como el que no tenía límites, ¿no? Entonces, no tenía límites ni regiones. Entonces, pero conforme fui creciendo tanto de edad como un poco adquiriendo conocimiento a través de los demás, en 2009 creo que es cuando, entre 2009 y 2010 es cuando hacen el juego de fútbol en la frontera entre Mexicali y Caléxico. Fue cuando empecé a decir, a repensar como, pues, ¿qué están haciendo estos vatos? Digo, yo no era muy cercano al arte, pues, entonces cuando empiezo a ver que pues estos amigos y otros compas están haciendo una colaboración, que todos se apoyan, que esto y que el otro, y pueden hacer que una pelota viaje de un lado a otro, pues se me hizo como interesante. Después retomo la parte esta de historia, empiezo a hacer documentales, cosas que tienen que ver con Baja California, todavía un poco alejado del arte, pero siempre sabiendo que estaba y existía la Mexicali Bienal. De hecho, cuando sacaron la convocatoria de Calafia, yo todavía me hubiera gustado, pero no estaba nada preparado. Entonces tomó otros años para poder empezar a pensar en producción de, no sé, de arte, en producción de conceptos. Entonces cuando entro a la maestría y es cuando sale la convocatoria de LAN en Milk and Honey. De Milk and Honey, ajá. Entonces es cuando ya me siento más seguro, ya me siento partícipe, pero antes de ir tan al frente, la primera acercamiento que tuve fue como en el 2013, cuando en el Vincent Price, por medio de el proyecto de Cristian Franco con los Maevans, tuvimos una intervención performática y ahí fue como la primera presentación de que, pues sí puedo hacer algo, participar, ¿no? Y también que estuvo muy chido. Ya después es cuando entro a la maestría y puedo participar en la de Milk and Honey, The Land of the Milk and Honey. Y es con una instalación
hablo con Rancho Champú, nos presentamos, se presentan en el Chichimarín. Entonces, ese recorrido, si lo quieres ver como de la nada a ya poder estar participando de manera pues más activa o colaborativa con la Mexicali Bienal, ha sido un proceso como pues también de 20 años, que para mí ha sido como haber nacido poco y ya tener 20 años de edad en el arte, por decir, ¿no? Uh-huh. Entonces se me hace como que está chido, se me hace que está en el tiempo correcto. Ya voy a cumplir 47, aún me siento que estoy, ¿no?, adolescente en el arte, pero pues al final de cuentas cualquier cosa que vaya a pasar en este plano, pues lo tengo que trabajar. Los resultados a lo mejor no me toca verlos, ¿no? Porque siempre pasa eso, el resultado de tu trabajo no se ve hasta que ya no estás, en algunos casos, y creo que podría ser mi caso. Ojalá y que dure 150 años. Pues con los almendroides. Ajá, tengo 20, ¿no? Sí. So, for Land Milk and Honey, you presented an installation, but also, Rancho Shampoo was able to perform, which was great. For the residency here, Rancho Shampoo didn't perform, but the Yeti was able to make an appearance, which was really great. And we're probably thankful that Memo Navajas never showed up, right? Like he said, estuvo a punto. keep him away. Sí, right? Estuvo a punto. He was always underground somewhere, just a little bit. What was UC San Diego's MFA program like? Fíjate que fue una experiencia muy, muy a todo dar. No esperaba que me fueran a aceptar, sobre todo porque es un programa muy, muy compacto, ¿no? Pero estaba un poquito nervioso cuando recién entré, porque tenía desde el 2005 hasta el 2017 que no estudiaba en una escuela, menos en una escuela gringa, en este caso UCSD, y pues había mucha competencia, muchas personas que estaban queriendo entrar al programa, y pues metí la solicitud. Mi inglés pues estaba pésimo, así, ¿no? Pésimo. Entonces dije, no, pues no voy a quedar, así. Entonces, cuando revisan el trabajo, pues, y que estaba en esta dimensión alien, residency, nativo o indígena, como que eso llamó mucho la atención, pero sobre todo, por eso siempre digo que Rancho Champú llegó a salvar esa parte, porque cuando vieron el trabajo de Rancho Champú, pues fue prácticamente el que abrió la puerta para que yo como Guillermo pudiera estudiar. Did Rancho Shampoo start Doña Pancha Fest? No, ese fue ¿quién fue en el 2000? El Doña Pancha Fest es un festival que se armaba en Tecate, para proyectos que también pues no tenían mucho impacto. Pero es un proyecto que empezó como, ¿qué será? Como el 2007, 2008, pero no, todavía en ese tiempo Rancho Champú no aparecía. El que apareció fue el Yeti, ese sí. Ajá, entonces el Yeti ha estado de metiche en todo. ¿Está aquí ahorita? ¿Está aquí ahorita? No, fíjate, se me hace raro que no está. Como que siento una presencia extraña, pero no es el del Yeti, quién sabe quién es. Como que ese es otro personaje. Entonces, no sé. Está raro. Sí, está raro. Pero sí. So, UCSD MFA program, you also did a Doña Pancha Fest at UCSD. Sí, ahí hicimos el Doña Pancha Fest, que creo que fue en las últimas ediciones que rifamos un carro. Entonces, regalamos un carro, esa vez estuvo muy pasado. Se hizo la presentación de los proyectos musicales, que fueron como 4 o 5. Yo en ese tiempo estaba trabajando en como resident manager para un senior complex. Entonces, el señor se iba a regresar a su tierra, al Medio Oriente, y me dijo, ¿sabes qué, Memo? Como siempre tú me ayudas
con algo en la casa, por si se le descomponía el garbage disposal, se lo arreglaba, una luz, un light bulb o un blind que se los reparaba. Entonces siempre me has ayudado, así. Y yo ya me voy, dijo, te quiero regalar algo. Pues dije, un radio, una televisión, algo. Dijo, no, te quiero regalar mi carro, me dice. Ay, güey. No, pues sí, le dije. Entonces tuvo el carro ahí, dije, ¿qué voy a hacer con este carro? Sí. Entonces ya venía el Doña Pancha y hablé con Cristian y Julián. Le dije, oye, ¿qué les parece si regalamos el carro en UCSD como parte del proyecto del Doña Pancha? Pero la persona no se lo va a sacar en una rifa, tiene que jugar las sillitas, ¿no? O sea, ya es que, ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo. Musical chairs. Ajá. Entonces, pues sí, sacamos 11 personas y pues estaba la canción de la culebra de Banda Machos. Entonces, pues, y Julián era el que estaba poniendo. Y pues sí, al final de cuentas, pues se dio un resultado interesante porque Eduardo Tomás, un amigo que estaba estudiando el PhD y que es de Ciudad de México, pues se lo llevó y se lo ganó. Entonces, pues estuvo muy entretenido trabajarle. That's awesome. So, speaking of documentaries, I recently saw a documentary where it kind of showed a little bit of your musical background. I didn't realize that you were also really part of a very important punk and music scene in Guadalajara called Los Nuevos Maivens. And I recently saw excerpts of, I believe it's called Escocio No es un Banco, which is a documentary that kind of gives us a background or a story about the formation of Los Nuevos Maivens, and then some of the trouble and challenges that Cristian Franco is experiencing in trying to get the band back together. So can you tell us a little bit about, from what I've heard, Los Nuevos Maivens is extremely influential, and it was a really important musical band active in Guadalajara, I believe in the mid to early 2000s, and it almost takes on a mythical story about these artists and the musical impact that they've had, and now decades later. But can you tell us a little bit about what is Los Nuevos Maivens, and tell us a little bit more about this documentary? Sí, Los Nuevos Maivens es una banda de punk prácticamente entre los 80s y 90s, formada por Cristian Franco, que tuvo como una influencia en el punk under, pero a nivel internacional. I think there was also an interview by MTV3 en español that really talked about the importance of Los Nuevos Maivens and Sí. their impact in the music scene. Sí, hubo varios documentales en los que estuvimos involucrados, todo también incluso porque Cristian Franco fue el que prácticamente reunió a la banda en un principio. Entonces estaba Cristian en la batería, Julián en las vocales, Hernán Franco en la guitarra y yo en el bajo. Eso fue como el primer line-up y luego fue como yendo y viniendo. Pero como todo lo que pasa es que pues todo se acaba. Entonces fue un pico muy alto entre lo que sería 80s y 90s. Ya para el 2000 se apaga, cada quien pues se va a sus trabajos o retoma sus proyectos. Pero Cristian todavía hace unos 5 años quiso volver a reunir. Pero pues el problema aquí ya era más de dinero. ¿Cómo poder reunirnos para poder sacar algo de pues tocar las canciones pasadas o viejitas o hacer un nuevo proyecto? Pero aquí fue donde Julián creo que era el más, creo que fue el más escéptico, ¿no? Que dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tocar con ustedes porque pues no, se me hace que sí, pues fuimos punks y todo ese asunto, pero pues ya las cosas cambiaron, ya no pudimos cambiar el sistema, ya no pudimos hacer esto, el otro. Yo necesito trabajar, yo necesito mantener a mi familia y pues ahí los guacho. How do you feel about that? Entonces pues se sintió
pues gacho, porque al final de cuentas yo pensaba que sí nos íbamos a juntar, porque el asunto era eso. Y yo miré a Cristian queriendo pues juntar la feria, haciéndolo de todas las formas posibles. Eh, pero no se pudo. Y pues al final de cuentas tiene que ver con la lana. Entonces igual jugaba el Superloto para sacar feria y no podía. Yeah, it's funny because you know I've came across some posts online about some of the fans being really angry about Julian. Sí. They really felt like the band could have actually gotten back together again, and that Sí. it was Julian that really kind of jeopardized everything. But then, so your fan base was really disappointed in that. It's just funny too because I wasn't aware of the impact of Los Nuevos Maivens, and it wasn't until we went to that record shop and there were actually some people that recognized you from being part of Los Nuevos Maivens, and they actually asked you for your autograph. And that was really amazing. I was like, and then that's when I was like, dude, you got to tell me more about this. Like, Sí. even today, fans are still recognizing you and asking you and seeing what's happening and asking about whether Julian will change his mind and, you know, will Christian be able to pull this off? Awesome. Awesome. Well, thank you again, and thanks again for collaborating and participating in our artist in residency program here at the Mexicali Biennial Lab. And we're also going to be working with you for Paranormal Borders in 2026 and 2027, and it will culminate in an exhibition at the Cheech Marin Center for Chicano Art and Culture that opens February of 2027. It'll run for 6 months there. So we're, again, super happy and excited and thankful to be working with you, Guillermo, and wish you the best. No, gracias también a ustedes, la verdad siempre ha sido un apoyo, como te digo, de pañal hasta ahorita, ¿no? Pero no, agradecer todo la Mexicali Bienal, todo el apoyo que he recibido, sobre todo en esta última parte de la instalación. Y pues, como siempre, dispuesto a colaborar y cotorrear y siempre seguirle para adelante. All right.